Bueno, entonces empezamos con la presentación. Bueno, antes de iniciar agradezco a la doctora Loizaga por apoyarme con la estructura de la presentación, además de dedicar su tiempo de experiencia, doctor Hamid por apoyarme con la estadística. Como vimos hace un momento en el artículo que vamos a revisar, se trata de hipocondriasis. La presentación está dividida en 4 secciones. Iniciaremos con las generalidades de hipocondriasis, luego pasaremos a las generalidades del artículo para poder así discutir resultados, análisis, discusión y finalmente comentar las limitaciones, la crítica y las conclusiones. Entonces, en esta primera sección, antes de meternos de lleno en la definición, me gustaría traer a su atención que existen diferentes trastornos que van a aparecerse pero no son del todo iguales. Y mi intención es que al final de esta presentación quede con un poquito más claro y si hay dudas, pues que sean mucho menos que al principio. Entonces, la definición, clásicamente si la buscamos en la literatura, es una preocupación persistente de desarrollar enfermedades graves a partir de sensaciones interpretadas como anormales. A mí cómo me funcionó entenderla un poco mejor es tomando en cuenta estos dos componentes, la parte cognitiva y la parte emocional. Dentro de lo cognitivo considerado primero es esta interpretación alterada de los síntomas y a partir de eso se genera este malestar emocional donde la ansiedad empieza con un círculo vicioso. Esto es importante tomarlo en cuenta porque no es solamente una angustia patológica por enfermarse, tiene otro componente. Y esto cuando lo buscamos en la literatura es un poco complicado y esto porque existe este concepto que es la ansiedad por la salud, no es ansiedad por enfermedad, es otro completamente diferente. Este básicamente es una perspectiva que busca tener lo específico de enfermedades médicas y por otro lado están las perspectivas psiquiátricas de miedo a enfermedades recurrentes, al empeoramiento. Entonces vemos que en este abordaje es afectivo, cognitivo, conductual y perceptual, es toda una dimensión. Incluso la ansiedad por la salud ha sido considerada como una hipocondriasis leve, que realmente a mayor severidad es cuando ya se empieza a tomar en cuenta esta mala interpretación de síntomas, la evitación, la búsqueda de seguridad y estos pensamientos excesivos, incluso las emociones. Entonces, esto genera pues muchas preguntas. ¿Cómo definirlas? Si hay muchas diferencias, incluso al buscar los artículos no hay realmente una definición que podamos tomar como certera. Para empezar con estas preguntas pues sirve dar un paso atrás y repasar brevemente lo que es la historia de este trastorno. No pretendo que sea una clase de historia, realmente estos son datos muy generales que me parecieron interesantes. La hipocondriasis se remonta a tiempos de Hipócrates, él definió como la región debajo del cartílago de las costillas, luego Galeno fue quien lo vinculó con esta interpretación de órganos en la región, con los humores. En 1621 Robert Burton, un clérigo y erudito inglés, escribió La anatomía de la melancolía. Ahí él describía la melancolía hipocondríaca en términos de síntomas físicos vagos, trastornos del estado de ánimo, miedos. Como dato curioso, Sydenham en el siglo XVII incluso compara la hipocondriasis como si fuera la histeria en las mujeres, así lo describió. Luego esto se popularizó en la cultura con la obra de Molière de El enfermo imaginario. Es una comedia, es incluso una sátira, una crítica a la medicina de la época donde el personaje principal, Argan, básicamente tiene hipocondriasis y afecta a todo su entorno. Y luego, avanzando en el tiempo, fue vista como un fracaso moral, una debilidad. Hasta Falret, psiquiatra reconocido, lo identificó como un tipo de neurosis, como si fuera un trastorno mental autónomo. Y ya después, en 1929, aquí está en este libro, Gillespie, lo que describe la hipocondriasis es como una preocupación mental con un trastorno físico o mental real o supositivo. Y después es en la 6ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades cuando lo incluyen como parte de los criterios en el 48, ya es hasta 1980 cuando se considera en el DSM-3. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, unos datos curiosos. A lo largo de la historia existen personajes históricos que se han asociado con hipocondriasis, empezando desde Charles Darwin, pero aquí escogí a estos 4 personajes que me parecieron de especial interés. La primera, Florence Nightingale, es a quien se le atribuye la enfermería moderna por sus labores durante la guerra, con la parte de la higiene, de la atención a los pacientes. Ella toda la vida se quejó de muchas enfermedades. Realmente no se sabe por qué falleció, pero fue por una enfermedad crónica, no se saben más detalles. Este segundo personaje, Marcel Proust, es un
es un escritor del siglo XX. Él escribió el libro En busca del tiempo perdido. Se sabe que él solamente escribía durante las noches. Durante el día él estaba completamente postrado en cama. Se dice que padecía muchos síntomas gastrointestinales y respiratorios, incluso asma. Se quejaba todo el tiempo, esto dicen los historiadores. Y un dato curioso es que se murió a la edad de 51 años de neumonía, cuando en esa época se calcula que las personas francesas de su edad tendrían que fallecer a los 63 años. Entonces ahí sí vemos una diferencia. Otro personaje reconocido, Adolf Hitler, por su papel en el Holocausto, este dictador alemán que además fue responsable de la Segunda Guerra Mundial. Él difícilmente salía a largas distancias sin su médico de cabecera, incluso llegó a tener tratamientos innovadores para su época, bastante cuestionables en la actualidad, y él en particular tenía mucho miedo a tener cáncer de garganta, porque era básicamente el medio por medio del cual él traducía y comunicaba sus creencias. Último personaje que vamos a hablar el día de hoy, histórico, es Andy Warhol. Él es un artista plástico, cineasta, fue clave para el movimiento del pop art. Él de pequeño se dice que tenía corea de Sydenham y a partir de ahí empezó con una renuencia absoluta a tener un contacto con la atención médica. Incluso avanzado en su vida, necesitaba una cirugía de vesícula biliar y eventualmente, que se la hizo, cuando, o sea, se la hicieron después de muchos años, falleció por una fibrilación ventricular en el posoperatorio. Todo esto pues es un pequeño paréntesis, pero puede correlacionarse con el artículo que vamos a ver, entonces ténganlo en mente. Ahora sí, para continuar con la parte de las clasificaciones, para respetar la parte del tiempo y ya siendo más actuales, vamos a hablar un poquito sobre la CIE 10, los cambios a la CIE 11, así como DSM 4 y 5. En la CIE 10, en el 93, vemos cómo la hipocondriasis está dentro de los trastornos somatomorfos, mientras que en la actualización de la CIE 11 ya cae dentro del trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos relacionados, es decir, todavía es algo que sí se usa, no está proscrito decirlo o utilizar este término. Existe dentro de las definiciones de la CIE 10 que hay una preocupación persistente de sufrir trastornos físicos, esto se comparte en la actualización 11. Aquí hay una diferencia que dice que existen quejas somáticas persistentes, preocupación mantenida por apariencia física. Eso suena sospechosamente como otros trastornos que ya después dividimos en el DSM-5, sensaciones a menudo interpretadas anormales y angustiantes que generan habitualmente atención a uno o dos órganos corporales. Ya en la CIE 11, algo interesante es que quitan esta parte de las sensaciones, se quedan solamente con la preocupación, pero ya definen que se acompaña ya sea por conductas repetitivas o comportamientos de evitación. Y bueno, esto resulta en un deterioro clínicamente significativo para el paciente. Con el DSM-4 está en los trastornos somatomorfos, aquí está la de la hipocondría. Ya para el DSM-5 pues lo dividen, es lo que se conoce, mal conocido solamente como ansiedad por enfermedad, también se dividió en síntomas somáticos y bueno, todos estos existía mucha dificultad para poder categorizarlos, entonces pues ya incluso se han agregado como especificadores. Haciendo un breve repaso de cómo son estos criterios, tanto DSM-4 como DSM-5, en verde puse lo que se mantiene, en rojo puse lo que se modifica. Por lo pronto, en el criterio A existe una preocupación y miedo a tener la convicción de padecer una enfermedad grave, eso se mantiene, pero retiran esta parte a partir de la interpretación personal de síntomas somáticos. Y eso en el DSM-5 solamente ponen que no existen síntomas somáticos, es decir, los descartan completamente y si están presentes son leves, es decir, casi que no son significativos, casi que no existen, y eso es una gran diferencia a lo que es la hipocondría clásica. También ellos comentan que bueno, el individuo se alarma con facilidad por su estado de salud. Realmente esto no dice que sea una interpretación tampoco. La preocupación provoca malestar en ambos casos, pero aquí ya la quitan. E incluso quitan este criterio de que la preocupación persiste a pesar de las exploraciones médicas apropiadas. Algo que sí están de acuerdo ambas es que al menos 6 meses debe estar presente, no se explica mejor por algún otro trastorno mental. En el DSM-4 y en el TR lo que hacen es que especifican si es con poca conciencia de enfermedad, mientras que ya en el DSM-5-TR especifican si es tipo con solicitud de asistencia o con evitación de asistencia, así como lo habíamos comentado previamente en el CIE 11. Ahora, incluí también en esta parte de los trastornos de síntomas somáticos porque realmente pues también es bastante
bastante importante repasarlos, ya que usualmente la hipocondriasis la asociamos solamente con ansiedad por enfermedad, y esto pues no es lo mejor, no es lo adecuado. En los trastornos de síntomas somáticos se comparte esta parte de que existe uno o más síntomas que causan malestar, dan lugar a problemas significativos en la vida. Esto da pie a los pensamientos, sentimientos, comportamientos excesivos y desproporcionados. Se parece también bastante en esta línea de la hipocondriasis. Todo esto, ya como hemos comentado, resulta difícil, sobre todo por la parte de la estadística, de la epidemiología. Nosotros no podemos decir a ciencia cierta qué es hipocondriasis o qué es solamente ansiedad por enfermedad, qué es solamente síntomas somáticos. Por esto, la epidemiología del mundo es muy complicada de establecer. A partir de 2013, pues ya las estadísticas empezaron a cambiar, ya no solamente incluían la hipocondriasis, sino que ahora ya estaban tomando en cuenta los síntomas somáticos, la ansiedad por enfermedad. Se calcula que más o menos el 75% de quienes cumplían con criterios de hipocondriasis en el DSM-4 son más bien trastorno por síntomas somáticos y el 25% ansiedad por enfermedad. Si se hacen unos cálculos que hicieron en este artículo, dirían que en la población general, si existen 0.4% de hipocondriasis, significaría que las personas por ansiedad por enfermedad es de 0.1%. En general, la edad que se manifiesta es de los 35 a los 64 años. Es más común en población desempleada, en personas con menor nivel educativo. Esto vamos a revisarlo también si coincide con el artículo que vamos a revisar. En México, ¿qué pasa? Realmente no tenemos de dónde buscarle. A manera muy general hice una búsqueda en Google como la primera opción, y cuando busqué hipocondría epidemiología México me salió pues trastorno de somatización. Ya vimos que no es lo mismo, y existe este dato de que en México 14 de cada 100 personas pasa un proceso de somatización alguna vez en su vida. Eso la verdad pues no tiene un fundamento, no encontré ninguna referencia que lo pudiera avalar, pero bueno, eso es lo que comparten en las redes sociales cuando hacemos la búsqueda. Y la etiología, entonces, ¿qué podemos decir de ella? Pues que se desconoce. Existen factores de riesgo. De los factores de riesgo sí podemos hablar. Lo primero, las personas muy sensibles a las sensaciones físicas normales, al resultarles incómodas las sensaciones, las consideran patológicas. Eso es una posibilidad. Una segunda posibilidad es que si se acostumbra a discutir con frecuencia y de una manera desproporcionada en la familia, por temas relacionados, también puede resultar una hipocondriasis. En tercer lugar, las personas con un familiar cercano o que cursaron una enfermedad en la infancia pueden también desarrollarlo, como fue el caso de Andy Warhol. En el número 4, estos de los trastornos de ansiedad, pues es porque se tiende a catastrofizar el estado de salud. Aquí se ve como, digamos, un factor de riesgo, no como una comorbilidad. Y en el punto número 5, esta búsqueda de síntomas, la cibercondria, que no es hipocondriasis. La cibercondria podría funcionar como un factor de riesgo, y es esta búsqueda propositiva de manera desenfrenada. Y quizá esto pues no lo podemos confirmar con certeza, pero lo que es indudable es que cuando se presenta, existe la preocupación excesiva, el cuerpo reacciona. Y cuando reacciona el cuerpo, pues debemos recordar cómo funciona la ansiedad en el cuerpo. Desde su aparición, lo que es en agudo, la ansiedad tiene un impacto sobre diferentes sistemas. Entonces recordemos que en estado de estrés, el sistema nervioso simpático lo que hace es activa la respuesta lucha o huida. ¿Qué pasa? Que se libera acetilcolina. La acetilcolina le dice a la glándula suprarrenal: necesitamos noradrenalina, adrenalina, y por otro lado el hipotálamo le dice a la hipófisis: necesitamos ACTH para liberar cortisol, y esto es un ciclo que se repite y se repite y se repite, y esto con intención, bueno, de aumentar la frecuencia cardíaca, de aumentar la contractibilidad del corazón, que exista vasoconstricción y aumentar la tensión arterial. Pero ¿qué pasa a largo plazo si nos mantenemos con esa parte de la ansiedad en el cuerpo? Pues que esta activación activa sistemas como por ejemplo renina, angiotensina, y esto resulta en daño de células endoteliales. Eso conduce a una disfunción endotelial, aterosclerosis, hipertensión, en general pues comorbilidades médicas. Y no solo hay cambios físicos, sino también de comportamiento. Paradójicamente existe evidencia de que las personas con ansiedad llegan a comportarse diferente. Uno podría suponer una persona con ansiedad va a hacer más para salvarse, para tener conductas que sean adaptativas, pero realmente pues justo como la evidencia es mixta, existen cambios al comportamiento en el cual existe una dieta pues menos provechosa, poca actividad física, los tratamientos y la adherencia disminuyen y aumenta la parte de
el cigarrillo. Y bueno, esto se asocia a los cambios fisiológicos de inflamación que pueden resultar en desenlaces fatales cardiovasculares. Entonces, además de la parte médica, pues también tenemos la parte psiquiátrica. ¿Qué comorbilidades asocian principalmente? Lo que es los trastornos depresivos, según la literatura que revisé, son los más prevalentes. Sin embargo, los trastornos de ansiedad como en general son también en un segundo lugar. También han existido ciertos trastornos de personalidad asociados, como por ejemplo las personalidades obsesivo-compulsivas, paranoides y evitativas, que sí tiene cierto sentido, que son las que más van a estar buscando este tipo de, ahora sí que de atención. Por otro lado, los costos de la salud, esto sí es bien interesante. En la evidencia, cuando uno empieza a buscarlos, es bastante difícil de llegar a la hipocondriasis, porque normalmente la asocian con esta parte que ya hablamos, que era la ansiedad por la salud. Cuando nosotros hablamos de ansiedad por salud, como ya comentábamos, pueden ser incluso asociada a lo normal por causas médicas. Entonces, pues no es muy justa esta comparación. Para las personas con solicitud de asistencia que ya dicen que definitivamente se aumenta esta parte de los costos, tenemos lo que es lo tangible, los costos tangibles, los directos e indirectos. Los directos se refiere a los medicamentos, a los laboratorios, e incluso al bus que la persona usa para ir a los recursos de salud. Y ya los costos indirectos, pues esta parte del ausentismo laboral, por ejemplo. Si necesito ir al médico, no voy al trabajo, eso genera esta deficiencia monetaria. Y para los que evitan la asistencia, pues no tenemos nada porque la evitan. ¿Cómo podemos nosotros entonces decir si existen o no existen? Pues no tenemos esa evidencia. En este artículo que hablan de la economía, de cómo existen estos estresores económicos para las personas con ansiedad por salud o hipocondriasis, fue un estudio noruego que se hizo en Tromsø a manera de encuesta transversal a 18.967 personas mayores de 40, me parece que la última era menor de 99 años, les aplicaron el Index Whitley, que es no se alcanza a apreciar muy bien, pero es una serie de preguntas, son 6 preguntas relacionadas con la percepción a la salud. En este estudio, lo que identificaron es que el 80% de las personas se quedan en el primer nivel de atención, los que tienen esta dificultad para lidiar con su malestar emocional asociado a las interpretaciones somáticas. El 40% va a especialistas somáticos y solo el 4% son los que llegan a especialistas de salud mental. Y además, la ansiedad por salud severa, lo que ahorita comentamos como este espectro de no es ansiedad por salud, sino ya como lo más asociado a la hipocondriasis, se usan recursos hasta un 41 a 78% más. Entonces sí es significativo, pero no es lo mismo. En esta diapositiva quería pues ahora sí que mostrar, existe del artículo que vamos a exponer, muchas noticias en internet. Realmente todas son un solo artículo, alguien lo publicó y lo fueron divulgando por estos diferentes medios. Algo bien importante, interesante que me gustaría que se fijaran es que dicen, por ejemplo, aumentan los casos de suicidio, 42,000 personas, realizó un seguimiento, un estudio sueco de unas 42,000 personas, de las cuales 1,000 padecían ansiedad por enfermedad a lo largo de 2 décadas. Vamos a ver si esto es verdaderamente lo que el artículo decía. Otro título también dice, ¿por qué los hipocondríacos mueren antes que aquellos que se preocupan menos por su salud? Bueno, a donde está yo leí, el artículo no mencionaba eso, pero vale la pena ver cómo las noticias pueden deformar esto. Entonces, ahora sí, pues vámonos a la sección 2, generalidades del artículo. Este artículo fue publicado por JAMA Psychiatry el 13 de diciembre de 2023. JAMA, en general, como revista, tiene un factor de impacto de 120.7, es inmensamente gigante. Ya en la versión de JAMA Psychiatry son 25.8 el factor de impacto y solo aceptan alrededor del 13% de los artículos que se les manda por año, es decir, es una revista de renombre importante. Este artículo consta de 14 autores, todos ellos 12 de ellos tienen un doctorado, todos son del Instituto Karolinska, que está ubicado en Suecia, reconocido también a nivel mundial por todas las investigaciones que hacen. Y aquí, si se fijan, pues hay 13 perfiles, y eso es porque el primer autor pues es este que se llama David Mattei-Scholes, bastante reconocido por su trabajo en ansiedad y en trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados. Por otro lado,
Este estudio, pues ya como comentábamos en el resumen, fue retrospectivo, fue comparativo, teníamos esta parte de las personas con hipocondriasis, las personas sin hipocondriasis, observacional, ellos decidieron pues ver qué encontraban, longitudinal y homodémico, es la misma población. A la introducción del artículo, ya cuando nos metemos, ellos definen lo que para ellos es hipocondriasis, ahorita vamos a hablar específicamente de eso, comentan que está considerablemente subdiagnosticada, que la ansiedad como síntoma es prevalente en entornos de atención médica y por lo tanto se utilizan más recursos. También dicen que esta búsqueda de atención pues no siempre es el caso porque existen estos pacientes que evitan la atención. Por otro lado, también comentan que está potencialmente asociado a cardiopatías y esto es basado en un estudio que se hizo en Noruega, en un país vecino, donde el 73% de los pacientes de la corte desarrollaban cardiopatías cuando tenían este tipo de patologías y que examinar el riesgo de mortalidad en personas con hipocondriasis pues es algo que no se ha hecho, entonces ellos querían echarse un clavado en este tema. Esta es la definición de hipocondriasis según los autores. La hipocondriasis, también conocida como trastorno de ansiedad por salud. Me pregunto si están de acuerdo con esta definición. En inglés sería health anxiety, que no es lo mismo que illness anxiety, no es lo mismo que hipocondriasis. El trastorno psiquiátrico prevalente caracterizado por la preocupación persistente por tener uno o más trastornos físicos graves y progresivos. De acuerdo en ese punto. La preocupación está acompañada de hipervigilancia, una interpretación catastrófica de los signos corporales, lo que resulta en un comportamiento repetitivo excesivo de comprobación y búsqueda de tranquilidad o evitación inadecuada. También bastante adecuado. Los síntomas son claramente desproporcionados y causan angustia y deterioros significativos. Considero que el artículo, tuvo una buena parte en describir la hipocondriasis de esta manera, la verdad es bastante clara. Por otro lado, la pregunta de investigación estaba en la segunda página de una manera muy pequeñita, casi se me pasa. Ellos dicen, ¿están los individuos con hipocondriasis en mayor riesgo de muerte por causas naturales y no naturales? Vamos a ver si coincide con los objetivos. El objetivo, porque es uno solo que estaba dentro del resumen en la primera página, dice, investigar las causas generales y específicas de mortalidad en una corte de gran tamaño de individuos con hipocondriasis. Ahí se quedan. Ahorita que veamos los resultados, vamos a ver si este objetivo se cumplió o si hubiera estado mejor que lo nutrieran con más objetivos específicos. La metodología, la manera en que se recolectaron los datos fue a través de los registros de población sueca. A todas las personas desde los años 60 se le da un número único asignado, además de esta parte del censo y la base de datos de integración longitudinal para seguros de salud y estudios de mercado laboral. Estos datos sociodemográficos se actualizan con cada año. Los registros de migración, esto porque ellos tomaron muy en consideración dónde nació la persona y si a lo largo de este seguimiento vivieron en el país o migraron para hacer la parte de los criterios de exclusión. Se tuvo además la cuenta del Registro Nacional de Pacientes. Aquí lo subrayo porque a partir de 2021 hicieron una subcohorte porque ya tenían los datos de los pacientes que no eran hospitalizados. Es decir, todos estos registros que obtuvieron del Registro Nacional de Pacientes, específicamente en esta parte era lo de las comorbilidades psiquiátricas, eran hospitalizados, no eran pacientes de primer contacto ni en la consulta externa, eso me parece importante recalcar. Ellos tuvieron esta parte de la CIE 8, 9 y 10 para que todos estuvieran en la misma página y utilizaron los registros de causa de muerte para llevar a cabo la parte de la mortalidad. En la metodología entonces, para seguir con la muestra, teníamos 13.500.000 personas potenciales para hacer un paramiento con las personas con hipocondriasis. Después de que fuimos excluyendo a las personas por todos los criterios de exclusión, quedan 4.682 diagnosticados con hipocondriasis. Aquí se me hace interesante que ellos manejan que en su CIE 10, la CIE 10 de Suecia, es especial, hacen esta distinción entre hipocondriasis y trastorno dismórfico corporal. Es lo que veíamos que en la CIE 10 estaba un poquito complicado y estaba puesto bajo la misma nomenclatura. Una vez que hicieron esta exclusión de todas estas personas, llegaron a 4.129, esa fue la corte final, y esta fue la que parearon por sexo, año de nacimiento, condado de vivienda, literal, tal cual las regiones de Suecia, y con 41.290 individuos que no tenían hipocondriasis. La recolección de datos para todos los individuos que murieron durante este periodo de estudio, se rastrearon los datos de mortalidad mediante el registro de causas de muerte,
Los analizaron según las causas específicas. El número de muertes en el grupo de individuos expuestos era mayor de 10, es decir, que ya era relevante incluirlo. Los individuos que murieron, las causas específicas de muerte con 10 o menos individuos y las clasificadas en el capítulo de códigos para fines especiales se agruparon en una categoría que era otras causas de muerte. Finalmente, las causas de muerte se agruparon en naturales y no naturales. Causas no naturales indeterminadas se consideraron como suicidios. Si esto les genera ruido, a nosotros también nos generó mucho ruido y encontramos después de mucha búsqueda que en uno de los suplementos tienen un documento con material suplementario, más o menos tiene unas 13 páginas. En uno de los pies de página fue cuando ellos comentan que su definición de muerte por suicidio incluía tanto las causas certeras como indeterminadas para evitar pues no tener un diagnóstico, el subdiagnóstico de esta entidad. Y esto es consistente con, bueno, todos estos análisis, resultados y artículos que no tienen nada que ver, pero pues utilizaron esta parte. Aquí en estos códigos, este es de suicidio X60, X84 y el Y10 al Y34 son los que son las causas no determinadas, es decir, los autolesiones no suicidas. Entonces, por eso tiene sentido que lo integraran en la parte de suicidio, porque ahora sí que se les pudo ir la mano. En el análisis estadístico se calculó esta tasa de mortalidad por cada 1000 personas por año, se calcularon las curvas de supervivencia por exposición mediante estimados de supervivencia Kaplan-Meier, se estimaron tasas de riesgo con intervalos de confianza del 95% con análisis de regresión de riesgos proporcionales estratificados de Cox. El análisis estadístico, existieron diferentes modelos. En el modelo 1, que fue el inicial, fue el que utilizaron para emparejar las variables que comentábamos de sexo, región y fecha de nacimiento. El modelo 2 fue el emparejamiento de las otras variables socioeconómicas, por ejemplo, ahora sí que los ingresos, si estaba soltero, si estaba casado, divorciado, y después los modelos adicionales que ya estratificaron mediante el sexo, y finalmente algunos otros adicionales que fue por el ajuste de las comorbilidades psiquiátricas e incluso por estas subcortes que también llegaron a tomar. Ahora sí vamos a meternos en los resultados del artículo. En primera instancia, lo primero que tenemos que ver, las características sociodemográficas de los participantes. Aquí, bueno, esta parte fue la que parearon, ¿sí? Hombres, mujeres, bastante proporcional, aquí como podemos ver. Según el artículo, ahí está escrito en el texto, y bueno, esta tabla no deja mentir, las personas con hipocondriasis vivían más en Suecia, tenían un nivel educativo menor, tenían estado civil más solteros y su ingreso familiar era menor. Eso es lo que decía en el artículo. Y sí, si empezamos a hacer las sumas, pues coincide este resultado. Las características psiquiátricas de los participantes, ahí vemos que los individuos con hipocondriasis tenían, ahora sí que de comorbilidad hasta en el 85.7% de los casos, mientras que en la población sin hipocondriasis eso resultaba en un 19.9%. Estos datos después cambiaron con una tabla adicional que mostraban cuando se diagnosticaba previo a el diagnóstico de hipocondriasis como tal. Aquí vemos que ellos toman 7 categorías diferentes para englobar la mayor parte de los trastornos psiquiátricos. Finalmente, la mortalidad, aquí identificaron que 268 individuos con hipocondriasis fallecieron en el tiempo de seguimiento. La media etaria era 70 años. En 1.761 individuos sin hipocondriasis, la media etaria era de 75.1 años, y aquí lo más interesante es esto, la mortalidad por personas año, 8.5 por cada 1000 personas en hipocondriasis y 5.5 por 1000 personas en personas sin hipocondriasis. En esta tabla, aquí vemos estos cocientes de riesgos instantáneos para la mortalidad por todas las causas y por causas específicas. Aquí lo que vemos es que si la causa de mortalidad, cuando se ajustó al modelo número 1, que eran las variables principales y después ya las sociodemográficas, eran significativos en ambos casos. La C aquí es porque la P era menor a 0.005, como lo habían establecido. Todo lo que tenga C es significativo. Entonces, todas las causas de mortalidad. Dentro de las más llamativas que resultaron significativos fueron la parte del sistema circulatorio
del sistema respiratorio y de otros síntomas anormales, clínicos, hallazgos de laboratorio que no se pueden clasificar en otro lado. La verdad, ahora sí que esta categoría es demasiado amplia, pero bueno, así es significativa igualmente. Aquí vemos causas no naturales, que era lo de la conducta autolesiva no suicida y el suicidio, ambas significativas. Eso es lo relevante de esta tabla. Por otro lado, ya que nos la muestran mediante esta gráfica, vemos que coincide. Aquí utilizaron los datos del modelo 2, entonces, para recordar, si pasa por el 1 no es significativo. Aquí entonces los que no pasan por el 1 son el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, los síntomas que no se pueden clasificar en otros lugares, y las causas no naturales y el suicidio. Esta tabla vamos a, ahora sí que desmenuzarla, se ve gigante, vamos a tomar como ejemplo estos tres de aquí, para poder entenderlo un poquito mejor y ya después vemos el resto de la tabla. Las causas naturales en todos fueron significativos, es decir, todas las personas con hipocondriasis tuvieron una diferencia significativa entre las dos muestras. Los sistemas circulatorios se ven afectados en personas con trastorno bipolar, depresión, pero no en ansiedad. Esto incluso con lo que revisamos en nuestra introducción tendría sentido. Las personas con ansiedad pues ya no sería significativo, la parte cardiovascular porque todo el tiempo están con síntomas ansiosos. Por otro lado, el sistema respiratorio, ese se ve afectado o más bien significativo en estos tres trastornos. En el suicidio, lo que sí dice el texto es que en todo se vio afectado con excepción de la depresión y de la ansiedad. Es el único que no fue significativo. Entonces, eso es bastante interesante. Ya con esto en mente, ahora sí podemos entender toda la tabla completa. Aquí sí vemos, todos marcan que el suicidio fue significativo, con excepción de ansiedad y de depresión. Y del resto de causas y de comorbilidades, también todo lo que esté subrayado en rojo es lo que resultó significativo. Entonces ya vemos que sí coincide todas las causas de muerte, más naturales y pues no naturales. Esta es la tabla que les comentaba hace un momento de las comorbilidades psiquiátricas que se limitaron a las documentadas como previas al diagnóstico de hipocondriasis, es decir, ellos tomaron en su muestra a personas que en el día 1 fueron diagnosticadas por hipocondriasis. Esta tabla hace referencia a todas las enfermedades que fueron previas a ese diagnóstico y aquí vemos como del 80% que estaba, no sé si recuerden, bajó a 53% en los individuos con hipocondriasis y del 14% que estaba en la otra tabla, aquí se baja al 12%. Igualmente resulta significativamente diferente entre estas dos muestras. Ya la mortalidad, en un análisis que hicieron post-hoc de una subcorte de 4.006 individuos a partir del 2001, es lo que les comentaba, de que ya se incluyen los diagnósticos otorgados en un medio ambulatorio y esto es específicamente en servicios de especialidad. Eso también es algo importante de clarificar, versus hospitalización. Se vio que 316 personas con diagnóstico durante la hospitalización tenían pues un mayor riesgo general. Es decir, de estos datos podemos concluir que si una persona es hospitalizada con hipocondriasis, le va a ir peor que una persona que se detecte por medio externo. Eso es todo lo que quiere decir estos resultados. Ya, ahora sí, para pasar a la sección 4, estas limitantes, la crítica, las conclusiones, fortalezas según los autores, ellos mismos los definen. Esta CIE-10 sueca tiene un código aparte para hipocondriasis, es lo que les comentaba también, de que quitan el dismórfico corporal. Bueno, no es que lo quiten, simplemente tiene un código, un subcódigo que los puede hacer diferenciar un poco mejor. Es un diseño de corte nacional, el seguimiento promedio es de 8 años, ajuste de variables sociodemográficas, comorbilidades psiquiátricas, esto gracias a todos los registros y recursos que tienen en Suecia. Y existe un gran tamaño de muestra, pacientes con diagnóstico formal, es decir, sí los están diagnosticando, por lo menos un poquito más, según las estadísticas. Las limitaciones según el artículo. Aquí, bueno, ellos dijeron que es un padecimiento que en general no está tan diagnosticado, está subdiagnosticado. No existen estos datos del primer nivel de atención, eso es una gran limitante a mi parecer, sobre todo considerando lo que vimos en la introducción, que la mayor proporción de personas llega a un primer nivel de atención. Una limitante es que se controlaron las variables sociodemográficas al final del seguimiento, es decir, de manera transversal, no podemos ahora sí que generalizar que esa persona siempre cursó con las mismas variables. No se pudo ajustar tampoco con trastorno por somatización, eso lo ponen adicional como una de las limitaciones. Ahora,
fortalezas que identifiqué en el estudio es que sí, pues efectivamente un estudio de corte no se niega, que es maravilloso, pero es carísimo de hacer, entonces pues no lo podemos hacer en todos lados. Por lo pronto lo considero como una gran fortaleza. Es el primero de su tipo. Al revisar la literatura no se encuentra mucho de esto y se me hace muy importante que ya hayan hecho ese primer paso para ver este tema que realmente pues ha sido muy echado debajo de la alfombra. Fue publicado por JAMA Psychiatry. Eso sí o sí comentaba la doctora Ontiveros hace un momento, que fue considerado como uno de los artículos top del año pasado, y excluyeron el trastorno dismórfico corporal. Realmente las fortalezas que yo identifiqué, pues sí, fueron las fortalezas que los mismos autores definen, pero a la hora de llegar a las críticas del artículo, las limitaciones, pues el objetivo realmente es muy ambiguo, es poco claro. Con todos los resultados que obtuvieron del artículo, me hubiera parecido congruente que enriquecieran los objetivos, por lo menos que fueran más específicos, así sea después que lo hayan terminado. Esa proporción 10:1 entiendo que son medidas estadísticas, realmente al ser un artículo publicado en una revista, JAMA Psychiatry, pues no estoy segura, si alguien me corrige, deberían de haberlo explicado un poquito mejor por qué esa proporción 10:1 o por qué no era significativo 7:1 o por qué menos proporciones. Otra crítica, no incluye todos los datos de relevancia estadística en el artículo, sino en el material suplementario, y sin ello muchos datos no se fundamentan. Esto puede ser, lo comentaba con la doctora, quizás una moda reciente de no poner tantas tablas en los artículos, pero para personas que solamente leen el artículo sería bastante enriquecedor tener además las tablas en el material suplementario. Y las causas no determinadas consideradas como suicidio, esa de verdad en el artículo no mencionan, solo dicen que las consideraron como parte de suicidio para no subdiagnosticar. Esta es la tablita que les mostraba hace unos minutos, y fue hasta leerlo como 80 veces el material suplementario que me di cuenta de los códigos que utilizaron. Ahí ya especificaron, sí, los códigos Y son las autolesiones no suicidas y por eso las consideraron como en parte de suicidio. Entonces, esto me hubiera gustado que lo definieran un poco más. A la hora de la lectura fue bastante complicado entender esa parte. Otra cosa en que en ocasiones, como comentaba, es poco descriptivo de estas cosas que quizás pueden obviarse para alguien más experimentado, pero al ser un artículo de divulgación de esta magnitud, hubiera estado bien incluirlos, a mi parecer. No existen registros de primer nivel de atención, sí lo comentan como una limitante y lo vuelvo a recalcar, por toda la proporción de pacientes que llega a un primer nivel de atención y estamos dejando sin atención especializada, porque realmente hay que recordar, la hipocondriasis no es algo que se cura, es algo crónico, tiende a cronificarse y necesitamos de un manejo especializado para poder tener una atención. Y el método de suicidio, pues si ya tenían todos estos datos, estas estadísticas, entiendo, ahora sí que está súper bien que lo establezcan como un riesgo, pero pues si ya tenían las proporciones, a mi parecer hubiera estado bien que lo dividieran, cómo fueron los métodos, ya sea por ahorcamiento, por envenenamiento, estas causas de las autolesiones no suicidas, qué tal que la persona, por el hecho de querer seguir buscando atención o curarse, hizo una sobreingesta de medicamentos. Entonces, eso es lo que yo criticaría de esta parte del artículo. Los autores concluyen que las personas con hipocondriasis tienen un mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa. Esa es una conclusión. El exceso de mortalidad se atribuyó tanto a causas naturales como no naturales, en particular el suicidio, que generalmente se puede clasificar como prevenible. Y bueno, esto la verdad que considero es muy valioso, para que lo tomen en cuenta, por lo menos, que alguien lo tome en cuenta. Las conclusiones personales que me llevo después de revisar este artículo, de hacer una revisión a la literatura, es un tema actual que necesitamos discutir en todo el personal médico, no solo psiquiatras, en todos, especialmente en quienes atienden en el primer nivel de atención, porque hay que recordar, esto es un diagnóstico de descarte. Por otro lado, falta estandarizar estas definiciones. Me costó muchísimo poder decir que hipocondriasis, ansiedad por salud, ansiedad por enfermedad. Realmente necesitamos decir qué es qué para poder definir las estadísticas. Y los resultados son llamativos. Los invito a considerarlos en el futuro cuando un paciente se queje de que tiene esos síntomas y no se pueden explicar por causas médicas. Y por último, ¿lo podemos aplicar en México? Pues la primera limitante que veo es que es un estudio de corte, ya con eso. No sé, creo que fue la semana pasada, comentaba el doctor Lino que él conoce 2 cortes en México, en lo personal yo no conozco cortes en México, pero en sí es un estudio tan caro, tan difícil de estandarizar, tan difícil de dar un seguimiento, lo veo difícil que en México se pueda aplicar. Los registros ciudadanos certeros, pues no tenemos estadísticas pues sí, no tenemos ninguna estadística que podamos considerar como certera, mucho menos de este trastorno.
Entonces, por eso, pues, ¿lo podemos aplicar en México? No, no lo creo. Por lo menos estamos muy lejos de poder aplicarlo. Bueno, gracias.